Iniciando grabación. Y listo, doctor. Yo soy Ángel Valderas Puga, profesor universitario radicado en la ciudad de Querétaro. Me he dedicado a la formación de ingenieros desde hace décadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente sigo activo en el Tecnológico de Querétaro, pues pasando por todas las áreas de la ingeniería, ingeniería mecánica, ingeniería industrial. Yo soy ingeniero civil de formación. Terminé parte de mi carrera académica en la universidad en el área de ingeniería biomédica y me han interesado los temas de energía desde 2007 y me he dedicado justamente a hacer un análisis a partir de la primer intento de privatización de Pemex en 2007, lo que quiere decir 15 años de haciendo un análisis de las políticas públicas, tanto en México como fuera de México, para tratar de tener un panorama más completo que no nada más parta de México, sino que sea un panorama global. Perfecto, gracias, doctor. Cortamos esta parte. Y iniciamos ahora sí la grabación del programa. Son 12:06, entonces pues calculemos. Yo me salgo de la pantalla y iniciamos con usted, doctor, en 3, 2, 1. Ahora. Muchas gracias, muy buen día a todos ustedes, buen día al auditorio. Soy Alberto Valdés, el director general de Desarrollo y Sustentabilidad Energética del programa de Ciudad Solar en la Ciudad de México. Y bueno, pues tenemos este día la tercera sesión, la tercera cápsula de nuestro ciclo de cápsulas informativas de los programas de energía solar. Y bueno, pues como ustedes saben, ya hemos tenido algunas pláticas con, la primera cápsula fue con pues, las asociaciones, industrias y académicos que están trabajando para la promoción de la energía solar. La segunda cápsula con los organismos especializados o los técnicos especializados en la normatividad de la energía solar fotovoltaica. Y pues hoy estamos de fiesta y muy contentos porque nos visita nada más ni nada menos que pues don Ángel Valderas. Es un gran conocedor del sistema energético mexicano y bueno, pues le hemos pedido y muy amablemente ha aceptado a compartir con nosotros, con el público a que estamos enfocados, dar sus comentarios con respecto a la transición energética, la política energética que se está siguiendo en el país y en la Ciudad de México. Entonces, pues, ¿qué opinión más calificada que la de Ángel que para saber qué puntos de vista tiene con respecto a nuestras estrategias? Ángel, muchas gracias, muy bienvenido y gracias por acompañarnos en este día. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos dispuestos a dar un punto de vista desde nuestra perspectiva. Yo trabajé 10 años en Europa, es decir, mi conocimiento de Europa no es superficial. El haber trabajado allá en el área académica, formando docentes, el haber vivido en países fríos, con esas latitudes, el haber vivido en países que no tienen energéticos, como es el caso de Alemania. Yo mi doctorado lo hice en España, y son países que no tienen gas, que no tienen petróleo y que por lo tanto han tenido por necesidad, no por gusto, pues tener que pensar o revisar sus matrices energéticas. Y que es lo mismo que tenemos que hacer en México, aunque tengamos petróleo. Gas no, pero sí tenemos petróleo. Correcto. Viene la primera pregunta, Ángel, que nos gustaría mucho saber. Al toro por los cuernos. A ver, cuando hablamos de programas de energía, sobre todo locales, digamos, en promover, como en la Ciudad de México, una estrategia como la de Ciudad Solar, que trata de que toda la ciudadanía se integre
instalando equipos de energía solar. La primera pregunta es, a ver, si al Estado mexicano, al gobierno mexicano, no le interesan las energías limpias o renovables, entonces, ¿cómo pueden promover ustedes programas de energía solar? Esa sería una primera pregunta. ¿Tú tienes esa percepción de que realmente no interesan las energías limpias o energías renovables? Ángel, aunque nos acabas de ya explicar algo al respecto, nos gustaría algo muy concreto con respecto a esta pregunta que mucha gente nos hace. Mira, yo creo que no. Normalmente los ingenieros nos movemos con base en datos, los científicos también, porque en muchas ocasiones cuando te manejas con narrativas, con ideas preconfiguradas, partes de una idea, pero que choca con la realidad. Yo, por ejemplo, me lo han preguntado mucho esta parte, y yo simplemente retomo los datos del inicio de este gobierno, es decir, 2018. ¿Qué país heredó el actual gobierno con respecto al uso de energías limpias? Bueno, pues hay que decirlo, menos del 5%. Es decir, uno podría decir, oye, el actual gobierno no le interesan las energías limpias en contraposición a los gobiernos anteriores que sí les interesaron. Falso, porque hasta 2018, menos del 5% de la energía producida para generar energía eléctrica en el país, porque es de ahí donde vienen de energías limpias. 3.9 de eólica, 0.2 de bioenergía, 0.7 de fotovoltaica. Tres sumadas no llegan ni al 5%. Otra cuestión que distorsiona mucho cuando hablamos de energías limpias y renovables. Bueno, pues está, por ejemplo, la energía hidráulica, considerada como energía limpia y renovable a nivel mundial, y que en este país, este gobierno, el actual gobierno de la 4T, implementó un programa muy serio de renovación de las turbinas de nuestras presas que producen energía eléctrica, para instalar turbinas de alta eficiencia con capacidad de generar el doble de electricidad con el mismo sistema, sin construir otra presa, sin hacer adecuaciones, es simplemente cambio de turbinas de alta eficiencia. También hay que señalar lo que en los años 60, en los años 70, cuando se construyen algunas de estas presas, pues tampoco había equipos como los que se tienen hoy pensando en las cuestiones del ambiente. Entonces, tenemos un ejemplo que este cambio de turbinas, que va a permitir aumentar al doble el porcentaje de generación de energía eléctrica a partir de una energía limpia y renovable como es la hidráulica, estaríamos hablando de un 10% a un 20%, es una medida netamente ecológica. La otra, tenemos la construcción del parque fotovoltaico más grande, el que va a ser el más grande de América Latina, en Sonora, que también ha sido una medida empujada por este gobierno. Hay que tomar en cuenta que cuando se habla de energías limpias y renovables, pareciera ser que hay un consenso mundial y por lo tanto también en México de lo que son esas energías. Y oh sorpresa, la Unión Europea, derivada de la crisis energética actual por la invasión de Rusia en Ucrania, decretaron, ojo, por decreto, que el gas natural y que la energía nuclear eran limpias y renovables. Algo que nadie había visualizado y que llega a sorprender. La energía nuclear, digamos, estaba en la frontera por las emisiones de dióxido de carbono, pero ya meter al gas natural, que sí genera dióxido de carbono, muestra parte de, ¿qué te diré? Pues una extrema flexibilidad de políticas públicas por gobiernos tan responsables aparentemente en cuestión ecológica como Alemania. Y termino señalando que es del mismo tipo a hoy países, los países bálticos, Polonia, Alemania, Italia, amplia manga ancha para el uso del carbón, para que sus ciudadanos vayan a los bosques y corten carbón. Entonces, creo que el público nos podría ayudar estos datos que acabo de dar
para entender que hay una cierta flexibilidad y que no es un blanco y negro, no es un binario, no es un 1 o un 0 binario. Dentro hay una enorme, pero enorme cantidad de matices de grises. Es correcto. Y como estamos viendo, como tú bien señalas, sí en la Comunidad Europea, los países de Europa, pues sí están recurriendo al carbón, están recurriendo de nuevo a la energía nuclear y inclusive a perfiles tarifarios, como en España, donde la gente pues está obligada a trabajar a horas de la madrugada, donde la energía es barata y hacer labores domésticas inclusive. Esa problemática pues nos habla de que los países tienen por fuerza que garantizar el abasto. Eso es un asunto. ¿Y cómo lo están garantizando? Pues a costa de lo que tienen a la mano. Y creo que eso sería lo que yo te preguntaría finalmente. Ya lo abordaste, pero en México hay una estrategia de garantizar el abasto. Y a partir de garantizar el abasto, desarrollar las alternativas, como han sido los otros países, pero pues ahora les tomaron con los dedos en la puerta y vaya que están batallando. ¿Cómo ves la estrategia que está siguiendo México, Ángel? Mira, yo creo que ha sido muy útil, sinceramente, no me gusta, yo creo que a nadie nos gusta la guerra. Sin embargo, esta guerra y las sanciones derivadas en Europa, principalmente de los países europeos, también en Estados Unidos, pero que es un caso aparte. Mira, ¿qué nos tendríamos que preguntar la gente que escucha esta cápsula? ¿Por qué tanta crisis energética en Europa y no en Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene gas, Estados Unidos tiene petróleo, y entonces sus necesidades energéticas fundamentales las pueden resolver con energéticos tradicionales. No nada más es cuestión de voluntad política. A veces la gente cree que nada más es que un gobierno decrete, por ejemplo, mira, México, el 60% de nuestra energía eléctrica proviene del gas natural. Y desde fuera de la ingeniería, desde fuera de la ciencia, pareciera ser que nada más es sencillo que un presidente diga, vamos a cambiar ese 60% por parques eólicos. No. Países tan avanzados tecnológicamente en el área de energías limpias y renovables como Alemania, ¿por qué están teniendo que recurrir a otras fuentes de gas, de carbón que no sean de Rusia? Y que está la pelea por el gas en el África del Norte, en Medio Oriente, está la visita de Joe Biden a Arabia Saudita a pedirles que incrementen el precio de la producción de petróleo, pues es por la sencilla razón de que técnicamente todavía el mundo no tiene todavía la capacidad técnica, tecnológica, científica de resolver los problemas ligados a la generación de energía eléctrica o a la sustitución de los hidrocarburos. Hay que recordar, y ahorita tú tocaste un tema que es clave, todos tenemos que saber que son 4 grandes áreas de uso energético. Son las fábricas, y tenemos que pensar que si las fábricas no tienen energéticos, se paralizan. Paralizar una fábrica es paralizar la producción de computadoras, de lentes, de utensilios para la cocina, de relojes, de mouses. O sea, esa es una cuestión que la gente tiene que pensar. Caray, el hecho de que no le lleguen energéticos a las fábricas, ¿qué implica? Segundo, el transporte. Ciudad de México, la zona conurbada, moverse entre Iztapalapa y la Gustavo Amadero. Híjole, pues vas a la Central del Norte, te vas a la Central del Sur, vas a un centro de congresos, vas al Auditorio Hermano Rodríguez. O sea, la gente se tiene que mover y se tiene que mover entre estados, se tiene que mover entre países, y entonces ahí entramos en el uso de energéticos para los aviones. El proyecto de Ciudad de México de los trolebuses eléctricos, el uso del metro que es eléctrico, va siempre en esta dirección. Necesitamos energéticos en nuestras casas, el gas LP,
la electricidad y finalmente en los servicios, las escuelas, las oficinas públicas, los hospitales. Entonces, ¿qué sucede? Si fuera tan sencillo hacer una reconversión energética, ya lo habría hecho Alemania, ya lo habría hecho Francia, ya lo habría hecho Italia, lo habría hecho España, lo habría hecho el Reino Unido. Y hoy en realidad nos damos cuenta que su capacidad técnica, científica, tecnológica, no da como para instalar de manera inmediata, por ejemplo, una serie de campos fotovoltaicos o una serie de campos eólicos para basar gran parte de la generación de energía eléctrica en el viento o en el sol. Y todavía tenemos una enorme cantidad de dispositivos, con esto cierro este bloque, los camiones de transporte público en la Ciudad de México. O sea, uno que más quisiera que incluso mover alimentos a la central de abastos en trailers de 30 toneladas, pues qué más quisiéramos que hubiera ya trailers eléctricos con capacidad de mover 30 toneladas entre el puerto de Lázaro Cárdenas y Ciudad de México. El problema es que no se ve en el corto plazo que eso sea posible. Hay que apostarle, pero no se ve que sea posible en el corto ni en el mediano plazo. Nos tendríamos que ir a largo plazo. Algo así hemos nosotros apreciado en Ciudad de México debido a que pues estamos en la más grande concentración del país. La zona metropolitana son varios estados conurbados y bueno, Ciudad de México es una amalgama de todos esos estados. Pero aparte en Ciudad de México tenemos ya por mandato pues no volver a instalar ni refinerías, ni centrales eléctricas generadoras de ciclos de potencia, sino que pues la única forma que tenemos de producir y de generar es mediante la participación de la ciudadanía, mediante la integración y por eso esos programas que estamos promoviendo, tratando de integrar a los diferentes sectores para que utilicen su generación propia, además de la eficiencia energética, que es otra forma de generar energía, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa convicción en la Ciudad de México. ¿Tú qué opinas de que sea la propia ciudadanía que se venga integrando, instalando sus calentadores solares, sus módulos fotovoltaicos, tanto en sus casas como en sus negocios, e ir buscando espacios como una central de abasto, por ejemplo, con una gran extensión, para ir integrando ahí equipos de generación, pero básicamente con energía solar, que sí, dicho sea de paso, en la Ciudad de México es muy buena. ¿Tú qué opinas a este respecto, Ángel? Bueno, primero, por nuestra posición geográfica, es evidente que México, pues es uno de los países con más horas de sol en el mundo, y pues tenemos toda la franja. México, digamos, está en la frontera, ya en Estados Unidos hay menos horas, los inviernos duran más, hay más oscuridad, etcétera. A mí me parece que tenemos que movernos a las energías limpias y renovables, o por motivos ecológicos, o por motivos de que los hidrocarburos no son energéticos renovables. Y entonces, aunque uno no sea ecologista, uno tiene que pensar que el peak oil, la producción máxima de petróleo a nivel mundial, ya la rebasamos hace unos 10 años, 10, 12 años, dependiendo de la fuente que uno consulte. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Nos tenemos que mover hacia ese tipo de energía? Sí. Biogás, mareomotriz, experimentar. Hay dos proyectos pues muy prometedores en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, China, que le llaman el pequeño sol. Es buscar estas fuentes alternativas que puedan sustituir a los hidrocarburos. Queda todavía el problema, Alberto, de la intermitencia, porque ese problema de la intermitencia va muy asociado al problema técnico del almacenamiento de energía eléctrica en grandes cantidades. Nuestros celulares, pues lo tienes que cargar a diario, porque no te dura la batería una semana. Ahora, pensemos en una zona conurbada como Ciudad de México, el tipo de baterías que se tendrían que tener para ofrecer a la ciudad energía eléctrica en la noche, para que te funcione el metro,
Bueno, hay metros en otras partes del mundo que funcionan hasta 24 horas. Entonces, apostarle al ciudadano, pues es lo mejor, porque, mira, yo tengo más de 20 años en mi casa usando un calentador solar y compro gas cada 18 meses, si no es que hasta cada 20 meses, ya casi cada 2 años, un tanque estacionario de 300 litros. Ya está pagado el calentador. Para necesidades de energía de una familia, de agua caliente, de generación de electricidad, al menos durante un lapso de tiempo, dejas de usar la energía que debería destinarse para las fábricas, para los hospitales, para las escuelas, que también tienen la posibilidad de instalar estos equipos. Yo creo que el futuro es ese, porque nosotros tenemos la ventaja, te digo, del sol, que sí nos permite generar más electricidad que la que se tiene en otros países. Y yo creo que los casos prácticos nos ayudan. Cuando yo instalé el calentador solar, me lo instaló un ingeniero y él me dice, oye, es que me sobró este calentador que es el doble de capacidad del que tú me compraste, te lo dejo al mismo precio. Dije, ah, bueno, vino, lo instalaron, lo tuvimos que quitar. O sea, con tanto sol en México y esa capacidad, era tal la generación de agua caliente que permanentemente salían chorros de agua caliente, que si yo hubiera tenido un vecino, que no tengo porque es un terreno baldío aquí a mi casa, pues yo le hubiera podido dar energía y agua caliente gratis, gratuita, con mi calentador. Eso nos muestra el país que tenemos, y no es porque Querétaro sea especial, no estamos en las grandes zonas. Y bueno, los parques eólicos que tenemos, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, yo creo que involucrar al ciudadano me parece una de las mejores soluciones, tanto en la parte fotovoltaica como en la parte de calentadores solares. Perfecto, y al respecto, pues ese donde estamos empezando a trabajar, ya tenemos algunos programas que influyen tanto como apoyo directo hacia la instalación de este tipo de equipos en Ciudad de México, pero solamente para comercios, que es el ámbito el ámbito de el espectro de aplicación de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde nosotros nos movemos. Entonces, estamos promoviendo la utilización de estos equipos en los negocios, y estamos hablando, sí, con fuertes apoyos e impulsos para las micro y pequeñas empresas, que muchos de ellos negocios como las paleterías, heladerías, que las 24 horas tienen que tener congelado su producto, molinos de nixtamal con grandes consumos de energía térmica. Entonces, todos ellos que se vayan apoyando con la utilización del sol, que es una realidad y que la tenemos totalmente disponible. Al respecto, yo nada más pues quisiera comentarte o preguntarte también, ¿qué opinas con respecto a la modalidad en específico de la generación distribuida, que no ha sido tocada por las discusiones de la política energética actual, estas que se dieron desde el principio de año? No se tocó la generación distribuida y ha quedado intacta y sigue intacta, y la seguimos trabajando, y los programas están basados en generación distribuida que manejamos nosotros. Entonces, ahí hay alguna observación al respecto, Ángel. La máxima capacidad que se puede instalar son 500 kilowatts, ya es más o menos respetable una operación de este tipo. ¿Tú consideras que estos 500 kilowatts son suficientes? ¿Crees que debería de ampliarse esa capacidad? ¿Cómo ves tú esta capacidad de la generación distribuida? Mira, pues hay que tomar en cuenta las condiciones climatológicas específicas del Valle de México por una razón muy sencilla. Mira, ahorita mientras estaba haciéndome la pregunta, me abrí mi recibo de cuánto consumo yo en mi casa, que en realidad son 2 casas, porque es mi casa y un departamento de mi mamá al lado, 2 televisiones, 2 refrigeradores, y digamos que andamos en un consumo de 360 kilovatios al bimestre.
180 kilovatios mensuales. ¿Esto que me plantea son 500 kilovatios mensuales o bimestrales? No, no, ese es de capacidad de instalación, de De generación capacidad de de instalación. la instalación, sí, sí, Ok. sí, sí. Bueno, mira, la cuestión es que en los consumos necesariamente tiene que haber una diferenciación. Señalaste el caso de las paleterías, ya nada más te faltó decir la paletería michoacana, que en todos Bueno, lados, que en todos lados hay. Pero mira, efectivamente hay que tomar en cuenta que hay negocios, por ejemplo, las carnicerías, las cremerías, que tienen productos que van a requerir un mayor uso de energía por los refrigeradores, que es en una casa el 40% más o menos de la energía que se consume viene del refrigerador. Entonces, hay que pensar, te recordarás la gran discusión que se dio sobre los Oxxos por la enorme cantidad de refrigeradores que tienen para sus bebidas. Bueno, hasta una tiendita de la esquina en Ciudad de México necesita un refrigerador fundamentalmente para las bebidas, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que ser diferenciado en la parte del consumo. Hay otros negocios, me voy a pensar, una joyería, por ejemplo, que no podría exhibir sus productos con una luz exageradamente tenue. En muchas ocasiones ahí tu consumo va más alto. Yo creo que una política pública sí tendría que estar diferenciada. Y te pongo un ejemplo muy concreto de lo que acaban de hacer en España. Por ejemplo, hasta antes de la crisis energética, las grandes tiendas departamentales tenían aire acondicionado, pero tenían las puertas de cristal permanentemente abiertas. Y entonces sale una normativa en donde les dicen, no, tienen que cerrar las puertas y aumentar la temperatura del aire acondicionado. Nosotros, en Ciudad de México no se tiene el problema que se tiene en el norte de México, tanto frío que hay que usar calefacción y mucho calor que hay que usar aire acondicionado. O el sureste mexicano que tiene que ver el aire acondicionado. En los hospitales, bueno, pues hay medicinas que se tienen que conservar a ciertas temperaturas. Hay empresas que manejan nitrógeno líquido. O sea, yo creo que tiene que ser diferenciado. En un estándar me parece bien como un comienzo estos 500 kilovatios de capacidad instalada y un monitoreo que parta también de que la gente se tiene que acostumbrar a que no haya un derroche, porque también esa es la situación que si yo tengo más energía, se tiende a más utilizarla. Me viene en mente ahorita Alemania, donde les dice a la gente, a ver, ¿saben qué? En este invierno de 2022, su termostato para la calefacción, temperatura máxima 19 grados. Y van a meter medidores donde si tú tienes en tu casa, y puede ser un negocio, a 20 grados te van a multar. A ese nivel, y la multa va a ser proporcional en términos de lo que pagues. Ahora, en Europa a veces las multas de este nivel no son pequeñas. Acabo de ver que acaban de multar a un automóvil y a un tráiler por dar vuelta en una autopista al ingreso de un túnel, y la multa fue de 8,000 euros, ¿eh? O sea, 160,000 pesos de multa es lo que te cuesta un automóvil nuevo utilitario. Entonces, yo creo que para empezar, yo lo veo bien y hay que monitorear y sectorializar, porque no todos los negocios requieren lo mismo. Es correcto, es correcto. Ángel, pues llegamos al final de esta charla. Estamos muy contentos con tu aportación, con tus puntos de vista. Y nada más te quisiera pedir un último favor, porque sí, nosotros estamos realmente contentos con los programas que manejamos al interior del gobierno de la Ciudad de México. Te comento muy brevemente, tenemos una estrategia global de acción contra el cambio climático que dirige nuestra propia jefa de gobierno. Y en esta estrategia son 7 ejes, desde los que viene la movilidad, que tú ya bien has mencionado, la calidad del aire, la recuperación de ríos, cuerpos acuáticos y de áreas verdes, basura cero, y la ciudad solar, la cual tiene los proyectos de que te he comentado.
Estamos contentos porque si bien venimos de un ambiente muy adverso, que fue la pandemia, que pues ha llevado 2 años, a pesar de ello se han venido sumando muchos negocios y muchas empresas a las que pues realmente pues les queremos agradecer que hayan hecho ese esfuerzo, pero que realmente están ya obteniendo resultados y ahorros, tanto económicos como ahorros ambientales. Y sí nos gustaría mucho eh, eh, que pudiésemos exportar este programa a otros estados de la República. Y pues nos gustaría saber tu opinión al respecto para invitar a todos nuestros amigos, de ser posible, que se vengan sumando a estas iniciativas. La transición la tenemos que hacer entre todos. Mira, pues primero una chulada tener una jefa de gobierno que tenga una licenciatura en física y que tenga una maestría y un doctorado en ingeniería de la energía, porque muy pocas ciudades en el mundo tienen estos perfiles. Hubo un tiempo en que en México, pues prácticamente para ser jefe de gobierno o presidente municipal, pues tenías que ser licenciado en Derecho, ¿no? O sea, como que esa era lo que se preveía, ¿no? Yo creo que se siente que en Ciudad de México esté una científica gobernando. Y mira, a mí me parece clave esto que señalaste por ahí en algún momento, que tiene que ver con la capacitación de los instaladores. A mí quien me instaló en mi casa, mi calentador solar, es un compañero de la Facultad de Ingeniería, experto en energías renovables. Y dentro de su hobby, con sus estudiantes, bueno, pues instalaba equipos de generación de solar para agua caliente, ¿no? Bueno, él vino, yo lo vi como un ingeniero, como un instalador, él vino a mi casa en diferentes horarios, vino a medir, vio dónde y me dijo, aquí. Chin, mano, era una cúpula. Pues tuve que instalar una parte porque era ahí. Y él me explicaba que gran parte de su trabajo no era tanto la instalación, sino el corregir errores de instalación, porque me decía, mira, de repente iba a hoteles que tenían 4 calentadores cuando 3 eran suficientes. ¿Dónde estaba el problema? ¿Se les instaló mal? Y entonces tú tienes equipos que no trabajan o no te dan una eficiencia al 95%, sino que permanentemente desde que los instalas y todo el tiempo funcionan al 75%, al 70%. No tomaron en condiciones climatológicas. Entonces yo creo que los equipos hoy tendrían que ser contemporáneos, de alta eficiencia, porque a veces la gente cree que gastarse mucho en un equipo, no, mejor me ahorro un poco y no, la eficiencia es clave aquí. Y hoy día hay equipos afortunadamente de nueva generación y la capacitación, pues si Ciudad de México o el Valle de México o un programa conjunto con el Estado de México en un amplio programa ambicioso de instalación, pues se van a requerir miles de técnicos instaladores, pues que tengan la capacidad de hacer una instalación que sea óptima, aunque tengan apoyo de los gobiernos, pues no deja de ser dinero público. Y la eficiencia tiene que ver que la inversión de los gobiernos que tienen mayor capacidad, que tienen relación con instituciones académicas, con investigadores, con MIPYMES, con empresas que tienen la capacidad de intercambiar experiencias con otras realidades, pues a mí me parece que ese gobierno va dirigido a que se haga de la mejor manera posible. O sea, no al ahí se va. Yo creo que el programa de Ciudad de México debe ser muy serio en términos de que pueda ser un ejemplo a otras partes del mundo. Señalabas anteriormente el caso de la central de abastos y poder aprovechar esa gran área, pues eso de alguna manera en otros países no se ha hecho. En otros países se han buscado otras técnicas y entonces yo creo que en ese sentido, pues ojalá este programa se consolide
que dé éxito, que dé resultado y que sea un ejemplo incluso para otras ciudades dentro de México, pero también para otras ciudades en el mundo. A veces fuera se tiene la idea de que el mexicano es malhechote, ahí se va, esta narrativa impuesta por los Estados Unidos del mexicano con el sombrerote, sentado en un cactus, muchas veces fuera del extranjero permea esa situación. Yo creo que va bien, yo felicitaría al gobierno de la Ciudad de México, creo que ese es el camino, repito, no nada más en México, sino también a nivel internacional. Muchas gracias, Ángel. Pues ha sido un placer, un honor tenerte en este espacio para nuestros amigos de la audiencia de la Ciudad de México, y pues esperamos estar muy seguido en contacto contigo, Ángel, para continuar con este trabajo que pues es, aparte de necesario y fundamental, pues es apasionante también. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Alberto, y saludos a todos los que sigan esta cápsula. Hasta pronto. Hasta pronto. Estamos fuera de grabación. Ok. Listo. Mira, nunca me pasé de los 5 minutos, ¿eh? Y nos hicimos 35 minutos. ¿Está bien? La podemos está dividir en segmentos. Sí. Está perfecto. Pues Ángel, sí. Ay, perdón. Quería ver si nos podías ayudar con unos pequeños spots para promocionar la cápsula antes de su salida, así como invitando a la gente a que lo vean y los temas que tocaron así. 30 segundos, ¿te parece? Ok. Va, grabamos el primero. Nada más sería una. Dos, si quieres dos. Con distinta invitación, ajá. Sí, grabamos la primera. ¿Cómo se le llama a las cápsulas? Se le llama cápsulas de Ciudad Solar. Ok, cápsulas de Ciudad Solar. Uh-huh. ¿Y cuándo se va a transmitir? O no, o salen en Facebook así. Sí, se hace como el estreno por YouTube y por Facebook. Aún no tenemos la fecha, pero si quieres puedes saltarte esa parte. Sí. Lo que hacen los demás entrevistados es hacer la invitación de forma muy general, así como que los invitamos a seguir las cápsulas de Ciudad Solar, un esfuerzo que el gobierno de la Ciudad de México está realizando para todas y todos nosotros y en voz de la transición energética. Okay. O algo así como usted. Vale. Ok, 30 segundos, ¿verdad? 30 segundos. Empezamos con la primera. Pongo en foco. En 3, 2, 1, ahora. Bueno, soy Ángel Valderas Puga desde la ciudad de Querétaro. Los invitamos a ver las cápsulas de Ciudad Solar, un esfuerzo del gobierno de la Ciudad de México orientado hacia la transición energética, orientado hacia resolver los problemas de esta gran metrópoli conurbada, más de 25 millones de habitantes, en el cual se está haciendo un enorme esfuerzo de divulgación para que la población entienda el significado de estas tareas que van orientadas por parte del gobierno de la Ciudad de México. Perfecto. Ok, perfecto. Corte y iniciamos una segunda. Está libremente, igual si estuvo perfecto que se volviera a presentar. Iniciamos con otra. 3, 2, 1, ahora. Bueno, les habla el maestro Ángel Valderas Puga desde la ciudad de Querétaro. Los invitamos a seguir las cápsulas de Ciudad Solar, un programa de divulgación organizado por el gobierno de la Ciudad de México y cuyo objetivo es discutir de manera pública la transición energética. Me invitaron a una de estas cápsulas. El tema fue justamente algunos aspectos relativos al uso de energía fotovoltaica en la Ciudad de México, a la participación ciudadana y a lo que es la evaluación de una política pública que se está implementando ya en Ciudad de México. Muchas gracias. ¿Listo? Listísimo, perfecto. Ahora, doctor Valdés, ¿nos ayuda con una presentación? Claro que sí. Vale. En 3, 2, 1, ahora. Buen día, soy Alberto Valdés, del Gobierno de la Ciudad de México, director general de Desarrollo y Sustentabilidad Energética.
Y pues quisiera a invitarles, ya me hice bolas, ¿me puedes repetir nada más rápido? ¿Sí? Sí, doctor. En 3, 2. Si quiere nada más, diga su nombre y su cargo, yo le pongo lo demás. 3, 2, 1, ahora. Muchas gracias. Soy Alberto Valdés, director general de Desarrollo y Sustentabilidad Energética del Gobierno de la Ciudad de México, y quiero invitarles a todos ustedes a que escuchen estas cápsulas de Ciudad Solar con invitados muy, muy renombrados y significativos. En este caso, tenemos al maestro Ángel Valderas, quien va a vertir sus opiniones y comentarios sobre este programa. Gracias, doctor. Perfecto. ¿Podemos grabar una última? Sí, cómo no. Ok, en 3, 2, 1, ahora. Amigos, buen día. Muchas gracias por acompañarnos y por estar pendientes de estas cápsulas de Ciudad Solar con temas muy importantes para el aprovechamiento de la energía solar en la Ciudad de México, donde está participando el gobierno de la ciudad para tratar de hacer a ustedes más accesible estas tecnologías. Esta ocasión nos va a acompañar el maestro Ángel Valderas, quien desde muy calificado punto de vista nos va a dar algunos comentarios. Muchas gracias. Perfecto. Pues volvemos. Exacto. Ya cuando estén en línea, doctor, le voy a hacer llegar el link para que usted sepa qué día vamos a presentar la cápsula y de ser posible si nos ayuda con sus redes sociales para poderlo anclar y también un favor de podernos compartir. Sabemos que usted tiene gran influencia y muchos seguidores, así que nos sería de gran ayuda para poder difundir estas cápsulas. Claro que sí, en eso estamos. Muy Perfecto. bien. Y con mis estudiantes, porque pues yo formo futuros estudiantes en ingeniería eléctrica y en varios lados, Claro. ya les dije, métanse a esas áreas, escuincles. Se van a las áreas clásicas cuando hay una gran área de oportunidad por otro lado. Claro que Claro. sí, así Bueno, es. pues un Ángel, abrazo, saludos, igualmente para ti. Muchas que estén gracias muy por bien. todo. Ok, Gracias estamos en por tu contacto, sentimiento Lluvia, y tu para que me tiempo, Ángel. avises y lo promovemos. Gracias, muchas Hasta gracias. luego, Estamos en Alberto. contacto. Hasta luego, Ángel. Muchas Ándale, adiós. gracias. Claro que sí, hasta Hasta luego. luego.